Sección primera. La transformación de la plusvalía en ganancia y de la cuota de plusvalía en cuota de ganancia. Capítulo 1. Costo de producción y ganancia. En el libro 1 se investigaron los fenómenos que ofrece el proceso de producción capitalista considerado de por sí, como proceso directo de producción, prescindiendo por el momento de todas las influencias secundarias provenientes de causas extrañas a él. Pero este proceso directo de producción no llena toda la órbita de vida del capital. En el mundo de la realidad aparece completado por el proceso de circulación, sobre el que versaron las investigaciones del libro 2. En esta parte de la obra, sobre todo en la sección tercera, al examinar el proceso de circulación, como mediador del proceso social de reproducción, veíamos que el proceso de la producción capitalista considerado en su conjunto representa la unidad del proceso de producción y del proceso de circulación. Aquí, en el libro 3, no se trata de formular reflexiones generales acerca de esta unidad, sino, por el contrario, de descubrir y exponer las formas concretas que brotan del proceso de movimiento del capital considerado como un todo. En su movimiento real, los capitales se enfrentan bajo estas formas concretas, en las que tanto el perfil del capital en el proceso directo de producción como su perfil en el proceso de circulación no son más que momentos específicos y determinados. Las manifestaciones del capital, tal como se desarrollan en este libro, van acercándose, pues, gradualmente a la forma bajo la que se presentan en la superficie misma de la sociedad a través de la acción mutua de los diversos capitales, a través de la concurrencia, y tal como se reflejan en la conciencia habitual de los agentes de la producción. El valor de toda mercancía producida por métodos capitalistas, M, se expresa en esta fórmula. M igual C más V más P. Si descontamos del valor del producto la plusvalía P, obtendremos un simple equivalente o valor de reposición en forma de mercancía, destinada a resarcir el valor capital desembolsado en los elementos de producción C más V. Si la fabricación de un determinado artículo supone, por ejemplo, una inversión de capital de 500 libras esterlinas, así distribuidas. 20 libras para desgaste de medios de trabajo, 380 libras para materiales de producción y 100 libras para fuerza de trabajo, y suponemos que la cuota de plusvalía es del 100%, obtendremos que el valor del producto igual 400 C más 100 V más 100 P igual 600 libras esterlinas. Descontando las 100 libras esterlinas de plusvalía, queda un valor mercancía de 500 libras, que se limita a reponer el capital de 500 libras, desembolsado. Esta parte de valor de la mercancía, que repone el precio de los medios de producción consumidos y de la fuerza de trabajo empleada, no hace más que reponer lo que la mercancía ha costado al capitalista y representa, por tanto, para él, el precio de costo de la mercancía. Claro está que una cosa es lo que la mercancía cuesta al capitalista y otra cosa lo que cuesta el producir la mercancía. La parte del valor de la mercancía formada por la plusvalía no le cuesta nada al capitalista, precisamente porque es al obrero a quien cuesta trabajo no retribuido. Sin embargo, como dentro de la producción capitalista, el propio obrero, una vez que entra en el proceso de producción, pasa a ser por sí mismo un ingrediente del capital productivo en funciones y perteneciente al capitalista y este, por tanto, el verdadero productor de mercancías, es natural que se considere como el precio de costo de la mercancía lo que para él es el precio de costo. Llamando al precio de costo PC, la fórmula M igual C más V más P se convertirá así en la fórmula M igual PC más P, o lo que es lo mismo, el valor de la mercancía igual al precio de costo más la plusvalía. La agrupación de las distintas partes de valor de la mercancía que se limitan a reponer el valor capital invertido en su producción bajo la categoría del precio de costo expresa, por tanto, el carácter específico de la producción capitalista. El costo capitalista de la mercancía se mide por la inversión de capital. El costo real de la mercancía, por la inversión de trabajo. El precio de costo capitalista de la mercancía difiere, por tanto, cuantitativamente, de su valor, de su precio de costo real. Es menor que el valor de la mercancía, pues si M igual PC más P, PC igual M, P. Esto por una parte. Por otra, el precio de costo de la mercancía no es, ni mucho menos, una rúbrica exclusiva de la contabilidad capitalista, la sustantivación de esta parte del valor se impone prácticamente en todo proceso de producción efectiva de mercancías, pues el proceso de circulación se encarga de hacer revertir constantemente la forma de mercancía que presenta esa parte del valor a la forma de capital productivo, por donde el precio de costo de la mercancía tiene que rescatar constantemente los elementos de producción consumidos para producirla. En cambio, la categoría del precio de costo no tiene absolutamente nada que ver con la creación del valor de la mercancía ni con el proceso de valorización del capital.
Si sé que 5, 6 del valor de la mercancía, de 600 libras esterlinas, o sean, 500 libras, solo representan un equivalente, el valor destinado a reponer el capital de 500 libras esterlinas desembolsado, y solo alcanzan, por tanto, para reponer los elementos materiales de este capital, esto no me dirá cómo se han producido estos 5, 6 del valor de la mercancía que constituyen su precio de costo, ni la sexta parte restante, que representa su plusvalía. Sin embargo, la investigación demostrará que, en la economía capitalista, el precio de costo reviste la falsa apariencia de una categoría propia de la producción mundial. Pero volvamos a nuestro ejemplo. Supongamos que el valor producido por un obrero en una jornada social media de trabajo represente una suma de dinero de 6 chelines igual 6 marcos. En este caso, el capital desembolsado de 500 libras esterlinas 10.000 chelines igual 400 C más 100 V, será el producto de valor de 1.666, 2/3 jornadas de trabajo de 10 horas, de las cuales 1.333, 1/3 jornadas de trabajo, se plasmarán en el valor de los medios de producción igual 400 C y 333, 1/3 en el valor de la fuerza de trabajo igual 1,00 V. Por tanto, partiendo de la cuota de plusvalía del 100% que se da por supuesta, la producción de la mercancía que se trata de crear costará una inversión de fuerza de trabajo igual 100 V más 100 P igual 666, 2/3 jornadas de trabajo de 10 horas. Sabemos, además, véase libro 1, capitán 7, p. 172, que el valor del producto nuevamente formado de 600 libras esterlinas, se halla integrado por dos partes. Primero por el valor del capital constante de 400 libras esterlinas invertido en medios de producción y que reaparece en el producto. Segundo por un valor de 200 libras esterlinas nuevamente producido. El precio de costo de la mercancía igual 500 libras esterlinas, incluye las 400 C que reaparecen y la mitad del valor de 200 libras esterlinas nuevamente producidas, igual 100 V, o sean, dos elementos del valor de las mercancías completamente distintos en cuanto a su origen. Gracias al carácter útil y adecuado a un fin del trabajo invertido durante las 666, 2/3 jornadas de 10 horas, el valor de los medios de producción consumidos, o sean 400 libras esterlinas, se transfiere de estos medios de producción al producto. Por tanto, este valor antiguo reaparece como parte integrante del valor producto, pero no nace en el proceso de producción de esta mercancía. Si existe ahora como parte integrante de la mercancía es, pura y simplemente, porque ya existía antes como parte integrante del capital desembolsado. Por consiguiente, el capital constante desembolsado es repuesto por la parte del valor de la mercancía que él mismo añade al valor de esta. Este elemento del precio de costo tiene, pues, un doble sentido. Por una parte, entra en el precio de costo de la mercancía por ser parte integrante del valor de la mercancía que repone el capital desembolsado. Por otra parte, solo forma parte integrante del valor de la mercancía por representar el valor del capital desembolsado, o porque los medios de producción cuestan tanto o cuanto. Todo lo contrario de lo que ocurre con la otra parte integrante del precio de costo. Las 666, 2/3 jornadas de trabajo invertidas durante la producción de mercancías crean un valor nuevo de 200 libras esterlinas. Una parte de este valor nuevo se limita a reponer el capital variable desembolsado de 100 libras esterlinas, o sea, el precio de la fuerza de trabajo empleada. Pero este valor capital desembolsado no entra en modo alguno en la formación del valor nuevo. Dentro del desembolso de capital la fuerza de trabajo cuenta como valor, pero dentro del proceso de producción funciona como creadora de valor. El valor de la fuerza de trabajo que figura dentro del capital desembolsado cede su puesto, dentro del capital productivo en proceso real y efectivo de funcionamiento, a la misma fuerza de trabajo viva, creadora de valor. La diferencia entre estas distintas partes integrantes del valor de las mercancías que forman en conjunto el precio de costo salta a la vista tan pronto como se presenta un cambio en cuanto a la magnitud del valor del capital constante desembolsado en un caso, y en otro del capital variable invertido. Supongamos que el precio de los mismos medios de producción o el capital constante aumente de 400 libras a 600 o disminuya, por el contrario, a 200 libras. En el primer caso, no solo aumentará el precio de costo de la mercancía de 500 libras a 600 C más 100 V igual 700, sino que el mismo valor de la mercancía aumentará de 600 libras a 600 C más 100 V más 100 P igual 800 libras.
En el segundo caso, no solo disminuirá el precio de costo de 500 libras a 200C más 100V igual 300 libras, sino que disminuirá también el mismo valor de la mercancía de 5.600 libras a 200C más 100V más 100P igual 400 libras. Como el capital constante desembolsado transfiere al producto su propio valor, el valor del producto, en igualdad de circunstancias, aumenta o disminuye a la par con la magnitud absoluta de aquel valor capital. Supongamos, por el contrario, en igualdad de circunstancias, que el precio de la misma masa de fuerza de trabajo aumente de 100 libras a 150 o, por el contrario, que disminuya a 50. Es indudable que en el primer caso el precio de costo aumentará de 500 libras a 400C más 150V igual 550 libras esterlinas, y que en segundo caso disminuirá de 500 libras a 400C más 50V igual 450 libras, pero el valor de las mercancías permanecerá invariable en ambos casos igual 600 libras. La fórmula, en el primer caso, será igual 400C más 150V más 50P. El segundo igual 400C más 50V más 150P. El capital variable desembolsado no añade al producto su propio valor. Su valor es sustituido más bien en el producto, por otro valor nuevo creado por el trabajo. Por consiguiente, los cambios que se produzcan en la magnitud absoluta de valor del capital variable, siempre y cuando que solo expresen cambios en cuanto al precio de la fuerza de trabajo, no afectan en lo más mínimo a la magnitud absoluta del valor de las mercancías, puesto que no alteran para nada la magnitud absoluta del valor nuevo creado por la fuerza de trabajo en acción. Estos cambios solo afectan a la proporción de magnitudes entre las dos partes integrantes del valor nuevo, una de las cuales representa la plusvalía y la otra repone el capital variable, entrando, por tanto, en el precio de costo de la mercancía. Lo único común a las dos partes integrantes del precio de costo, en nuestro caso 400C más 100V, es, simplemente, que ambas son partes del valor de la mercancía que reponen capital desembolsado. Sin embargo, los verdaderos términos del problema, que son estos, aparecen necesariamente invertidos cuando se los enfoca desde el punto de vista de la producción capitalista. El régimen capitalista de producción se distingue del régimen de producción basado en la esclavitud, entre otras cosas, en que en él el valor o precio de la fuerza de trabajo se presenta como el valor o precio del trabajo mismo, o sea, como el salario, libro 1, Capitán 17, p. 486. La parte variable del desembolso de capital se presenta, por tanto, como capital desembolsado en salarios, como un valor capital que paga el valor o el precio de todo el trabajo invertido en la producción. Supongamos, por ejemplo, que una jornada social media de trabajo de 10 horas se materialice en una masa de dinero de 6 chelines. En este caso, el desembolso de capital variable de 100 libras esterlinas será la expresión en dinero de un valor producido en 333, un tercio jornadas de trabajo de 10 horas. Pero este valor de la fuerza de trabajo comprada que figura en el desembolso de capital no forma parte del capital puesto realmente en funciones. En el proceso de producción, es la fuerza viva de trabajo la que ocupa su lugar. Si el grado de explotación de esta es, como ocurre en nuestro ejemplo, el 100%, se gastará en 666,3 jornadas de trabajo de 10 horas y añadirá, por tanto, al producto un valor nuevo de 200 libras esterlinas. Pero en el desembolso de capital, el capital variable de 100 libras esterlinas figura como capital invertido en salarios o como precio del trabajo ejecutado durante 666,2 días, a razón de 10 horas diarias. Dividiendo 100 libras esterlinas entre 666,2 obtenemos como precio de la jornada de trabajo de 10 horas la cifra de 3 chelines, producto del valor de 5 horas de trabajo. Comparando ahora el capital desembolsado por una parte, y por otra el valor de la mercancía, llegamos al siguiente resultado. Y desembolso de capital de 500 libras esterlinas igual 400 libras esterlinas de capital invertido en medios de producción, precio de los medios de producción, más 100 libras esterlinas de capital invertido en trabajo, precio de 666,2 jornadas de trabajo de los salarios correspondientes. 2. Valor mercancías de 600 libras esterlinas igual precio de costo de 500 libras esterlinas, 400 libras esterlinas, precio de los medios de producción invertidos más 100 libras esterlinas, precio de las 666,2 jornadas de trabajo empleadas, más 100 libras esterlinas de plusvalía.
En esta fórmula, la parte de capital invertida en trabajo solo se distingue de la parte de capital invertida en medios de producción, en algodón o en carbón, por ejemplo, por el hecho de que se destina a pagar un elemento de producción materialmente distinto, pero no, ni mucho menos, porque desempeñe un papel funcionalmente distinto en el proceso de creación de valor de la mercancía y también, por tanto, en el proceso de valorización del capital. El precio de los medios de producción reaparece en el precio de costo de la mercancía tal y como figuraba ya en el capital desembolsado, y reaparece precisamente por el empleo útil y adecuado a un fin que se da a estos medios de producción. Del mismo modo reaparece en el precio de costo de la mercancía el precio o salario de las 666 2/3 jornadas de trabajo invertidas en su producción, y por la misma razón exactamente, porque esta masa de trabajo se invierte en una forma útil y adecuada a un fin. Aquí solo vemos valores existentes, acabados, las partes de valor del capital desembolsado que entran en la formación del producto de valor, pero no un elemento creador de valor nuevo. La diferencia entre el capital constante y el variable ha desaparecido. El costo de producción global de 500 libras esterlinas tiene ahora la doble significación siguiente. Primero, es la parte del valor mercancía de 601 St. que reemplaza al capital de 500 libras gastado en la producción de la mercancía. Segundo, este elemento del valor mercancía existe, a su vez, solo porque existía antes como costo de producción de los elementos de producción utilizados, medios de producción y trabajo, es decir en tanto que desembolso de capital. El valor capital reaparece como costo de producción de la mercancía porque ella ha sido gastada como valor capital, y en la medida que lo fuera. El hecho de que las distintas partes integrantes de valor del capital desembolsado se inviertan en elementos de producción materialmente distintos, en medios de trabajo, materias primas y auxiliares y trabajo, quiere decir, simplemente, que el precio de costo de la mercancía debe volver a comprar estos elementos de producción materialmente distintos. Pero en lo que se refiere a la formación del precio de costo, solo se acusa en este punto una diferencia, la que media entre el capital fijo y el capital circulante. En nuestro ejemplo, se calculaban 20 libras esterlinas para desgaste de los medios de trabajo, 400 C igual 20 libras esterlinas para desgaste de los medios de trabajo más 380 libras para materiales de producción. Si el valor de estos medios de trabajo antes de la producción de la mercancía era igual 1200 libras esterlinas, este valor existe después de su producción bajo dos formas distintas. 20 libras esterlinas como parte del valor mercancías y 1220, o sean, 1180 libras como valor restante de los medios de trabajo que siguen, al igual que antes, en posesión del capitalista, o como elemento de valor no de su capital mercancía, sino de su capital productivo. A diferencia de lo que ocurre con los medios de trabajo, los materiales de producción y los salarios se invierten totalmente en la producción de la mercancía, por cuya razón su valor se transfiere también íntegramente al valor de la mercancía producida. Ya hemos visto cómo estas distintas partes integrantes del capital desembolsado mantienen con respecto a la rotación sus formas de capital fijo y circulante. El desembolso de capital es, por tanto, igual 1680 libras esterlinas. Capital fijo igual 1200 libras esterlinas más capital circulante igual 480 libras, igual 380 libras en materiales de producción más 100 libras en salarios. En cambio, el precio de costo de la mercancía solo es igual 500 libras esterlinas, 20 libras por desgaste del capital fijo más 480 libras de capital circulante. Sin embargo, esta diferencia entre el precio de costo de la mercancía y el desembolso de capital solo viene a confirmar una cosa, a saber, que el precio de costo de la mercancía se haya formado exclusivamente por el capital realmente invertido en su producción. En la producción de la mercancía se invierten medios de trabajo por valor de 1200 libras esterlinas, y de este valor capital invertido solo se pierden en la producción 20 libras esterlinas. Por tanto, el capital fijo empleado solo entra parcialmente en su producción. En cambio, el capital circulante empleado entra íntegramente en el precio de costo de la mercancía, pues se invierte íntegramente en su producción. ¿Y qué prueba esto sino que el capital fijo y circulante consumidos entran por igual en el precio de costo de la mercancía en proporción a la magnitud de su valor y que esta parte integrante del valor de la mercancía solo brota del capital invertido en su producción? Si no fuese así, no podría comprenderse por qué el capital fijo de 1200 libras desembolsado no añade también al valor del producto, en vez de las 20 libras esterlinas que pierde en el proceso de producción, las 1180 libras que no pierde en él.
Esta diferencia entre el capital fijo y el capital circulante en lo tocante al cálculo del precio de costo solo viene, pues, a confirmar el aparente origen del precio de costo como derivado del valor capital desembolsado o del precio que cuestan al mismo capitalista los elementos de producción desembolsados, incluyendo el trabajo. Por otra parte, el capital variable invertido en fuerza de trabajo, se identifica siempre aquí expresamente, en lo tocante a la creación de valor, bajo la rúbrica de capital circulante, con el capital constante, con la parte del capital invertida en materiales de producción, con lo cual se consuma la mixtificación del proceso de valorización del capital. Hasta aquí solo hemos examinado un elemento del valor de la mercancía, el precio de costo. Ahora debemos fijarnos en la otra parte integrante del valor de la mercancía. El remanente sobre el precio de costo, o sea, la plusvalía. La plusvalía es, pues, ante todo, el remanente del valor de la mercancía sobre su precio de costo. Pero, como el precio de costo es igual al valor del capital desembolsado, a cuyos elementos materiales revierte también constantemente, resultará que este remanente de valor es un incremento de valor del capital invertido en la circulación de la mercancía y que refluye de su circulación. Ya veíamos más arriba que aunque P, la plusvalía, solo surgiese de un cambio de valor de V, del capital variable, y originariamente solo fuese, por tanto, un incremento del capital variable, después de finalizar el proceso de producción representa asimismo un incremento de valor de C más V, del capital global desembolsado. La fórmula C más, V más P, que indica que P se produce por la transformación de un determinado valor capital V invertido en fuerza de trabajo en una magnitud fluida, es decir, de una magnitud constante en una magnitud variable, se representa a sí mismo como C más V, más P. Antes de la producción, teníamos un capital de 500 libras esterlinas. Después de la producción, tenemos el capital de 500 libras más un incremento de valor de 100 libras esterlinas. Sin embargo, la plusvalía no representa solamente un incremento con respecto a la parte del capital desembolsado que entra en el proceso de valorización, sino también con respecto a la parte que no entra en él. Representa, por tanto, un incremento de valor no solo con respecto al capital desembolsado que el precio de costo de la mercancía repone, sino también con respecto a todo el capital invertido en la producción. Antes de la producción, teníamos un valor capital de 1.680 libras esterlinas. 1.200 libras de capital fijo invertido en medios de trabajo, de las cuales solamente entran en el valor de la mercancía las 20 libras de desgaste, más las 580 libras esterlinas de capital circulante invertidas en materiales de producción y salarios. Después del proceso de producción, tenemos 1.180 libras esterlinas como parte integrante del valor del capital productivo más un capital mercancías de 600 libras esterlinas. Sumando estas dos cantidades de valor, tenemos que el capitalista posee ahora un valor de 1.780 libras esterlinas. Si de él se descuenta el capital global de 1.680 libras esterlinas desembolsado, quedará un incremento de valor de 100 libras. Estas 100 libras esterlinas de plusvalía representan, pues, un incremento de valor con respecto al capital de 1.680 libras desembolsado, ni más ni menos que con respecto a la fracción de 500 libras desembolsada durante la producción. Ahora, el capitalista comprende claramente que este incremento de valor brota de las operaciones productivas realizadas con el capital, es decir, del capital mismo, puesto que no existía antes del proceso de producción y existe después. Por lo que se refiere al capital desembolsado en la producción, parece como si la plusvalía fuese algo distinto de de sus elementos de valor consistentes en medios de producción y en trabajo. En efecto, estos elementos son los que entran en la formación del precio de costo. Añaden al valor del producto sus valores existentes como desembolsos de capital y no se distinguen como magnitudes de capital constante y variable. Esto se ve de un modo tangible si suponemos por un momento que todo el capital desembolsado consiste exclusivamente en salarios o se haya formado exclusivamente por el valor de los medios de producción. En el primer caso, tendríamos en vez del valor mercancías 400C 100V 100P, el valor mercancías 500V 100P. El capital de 500 libras esterlinas invertido en salarios es el valor de todo trabajo empleado en la producción del valor mercancías de 600 libras esterlinas y constituye, por tanto, el precio de costo de todo el producto. Pero la formación de este precio de costo a través del cual el valor del capital desembolsado reaparece como parte integrante de valor del producto es el único fenómeno que conocemos en la formación de este valor mercancías. No sabemos cómo surge la parte integrante de 100 libras esterlinas que representa la plusvalía.
Y exactamente lo mismo ocurre en el segundo caso, en que el valor de las mercancías sería igual 500C100P. En ambos casos, sabemos que la plusvalía brota de un valor dado, pues este valor se ha desembolsado bajo la forma de capital productivo, ya sea en forma de trabajo o en forma de medios de producción. Pero, por otra parte, el valor capital desembolsado no puede formar la plusvalía por la razón de que ha sido desembolsado y constituye, por tanto, el precio de costo de la mercancía. Precisamente por representar el precio de costo de la mercancía no representa plusvalía, sino solamente un equivalente, un valor destinado a reponer el capital desembolsado. Lo cual quiere decir que en cuanto constituye plusvalía no la constituye en su condición específica de capital gastado, sino de capital desembolsado y, por tanto, invertido. Así pues, la plusvalía brota tanto de la parte del capital desembolsado que entra en el precio de costo de la mercancía como de la parte que no entra en él. Brota, en una palabra, tanto de los elementos fijos como de los elementos circulantes del capital empleado. El capital total actúa materialmente como creador de producto, lo mismo los materiales de producción que el trabajo. El capital entra materialmente, en su conjunto, en el proceso real de trabajo, aunque solo una parte de él entre en el proceso de valorización. Es esta tal vez, precisamente, la razón de que solo contribuya parcialmente a la formación del precio de costo y contribuya, en cambio, totalmente a la formación de la plusvalía. Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que la plusvalía brota simultáneamente de todas las partes que forman el capital invertido. Es una deducción que podría abreviarse todavía más, expresándola en los términos tan toscos como simplistas en que la expresa Malthus. El capitalista espera el mismo beneficio de todas las partes del capital adelantado por él. Así representada, como vástago del capital global desembolsado, la plusvalía reviste la forma transfigurada de la ganancia. Por tanto, una suma de valor constituye capital cuando se invierte para obtener una ganancia o, lo que es lo mismo, la ganancia se produce cuando una suma de valor se invierte como capital. Si llamamos a la ganancia G, tendremos que la fórmula M igual C más V más P igual PC más se convierte en la fórmula M igual PC más G, lo que quiere decir que el valor de la mercancía igual precio de costo más la ganancia. Por consiguiente, la ganancia, tal como aquí se nos presenta, es lo mismo que la plusvalía, aunque bajo una forma mixtificada, la cual responde, sin embargo, necesariamente, al régimen de producción capitalista. Como en la formación aparente del precio de costo no se manifiesta ninguna diferencia entre el capital constante y el variable, es natural que la raíz de la transformación del valor producida durante el proceso de producción se desplace del capital variable al capital en su conjunto. Al aparecer el precio de la fuerza de trabajo, en uno de los polos, bajo la forma transfigurada del salario, la plusvalía aparece en el otro polo bajo la forma transfigurada de la ganancia. Hemos visto que el precio de costo de la mercancía es menor que su valor. Como M igual PC más P, resulta que PC igual MP. La fórmula M igual PC más PS se reduciría a esta otra más simple. M igual PC, es decir, valor de la mercancía igual precio de costo de la mercancía, SIP igual 0, caso que jamás será dentro de la producción capitalista, aunque en circunstancias especiales de coyuntura del mercado el precio de venta de las mercancías pueda descender hasta el nivel de su precio de costo e incluso por debajo de él. Por consiguiente, cuando la mercancía se vende por su valor, se realiza una ganancia igual al remanente de su valor sobre su precio de costo, igual por tanto a toda la plusvalía que en el valor de la mercancía se contiene. Pero el capitalista puede vender la mercancía con ganancia aunque la venda por menos de su valor. Mientras su precio de venta exceda de su precio de costo, aunque sea inferior a su valor, siempre se realizará una parte de la plusvalía contenida en ella. Siempre se obtendrá, por consiguiente, una ganancia. En nuestro ejemplo, el valor de la mercancía es igual 600 libras esterlinas y el precio de costo igual 500 libras. Si la mercancía se vende por 510, 520, 530, 560 o 590 libras esterlinas, se venderá por 90, 80, 70, 40 o 10 libras respectivamente, menos de su valor, pero dejará, a pesar de ello, una ganancia de 10, 20, 30, 60 o 90 libras. Entre el valor de la mercancía y su precio de costo cabe, evidentemente, una serie indeterminada de precios de venta. Cuanto mayor sea el elemento de la mercancía consistente en plusvalía, mayor será también el margen práctico de estos precios intermedios.
Esto no solo explica toda una serie de fenómenos cotidianos de la concurrencia, como, por ejemplo, ciertos casos de venta a bajo precio, underselling, la baja anormal de precios de las mercancías en determinadas ramas industriales, etc. En esta diferencia entre el valor y el precio de costo de la mercancía y en la consiguiente posibilidad de vender la mercancía con ganancia por debajo de su valor tiene, además, su base la ley fundamental de la concurrencia capitalista, que hasta ahora los economistas no han sabido comprender, la ley que rige la cuota general de ganancia y los llamados precios de producción, por ella determinados. El límite mínimo del precio de venta de la mercancía lo traza su precio de costo. Si la mercancía se vende por debajo de su precio de costo, los elementos del capital productivo que se hayan consumido no podrán reponerse íntegramente a base del precio de venta. Y si este proceso persiste, llegará a desaparecer el valor capital desembolsado. Aunque no hubiese otras razones, el capitalista tendría que sentirse inclinado a considerar, por este solo motivo, el precio necesario para la simple conservación de su capital. Pero a esto se añade el hecho de que el precio de costo de la mercancía es el precio de compra que el propio capitalista ha pagado por su producción y, por tanto, el precio de compra que el mismo proceso de producción determina. El remanente de valor o plusvalía que se realiza al vender la mercancía es considerado por el capitalista, por tanto, como un remanente de su precio de venta sobre su valor y no como un remanente de su valor sobre su precio de costo, como si la plusvalía contenida en la mercancía no se realizase mediante su venta, sino que surgiese directamente de ella. Ya hemos analizado de cerca esta ilusión en el libro 1, Capitán 4, 2, Contradicciones de la fórmula general pp. 119, 129. Volvamos ahora por un momento a la forma en que vuelven a exponerla Torrens y otros autores como si representase un progreso de la economía política con respecto a Ricardo. El precio natural, consistente en el costo de producción o, dicho en otros términos, en el capital invertido en la producción o fabricación de la mercancía, no puede en modo alguno incluir la ganancia. Si un arrendatario invierte 100 cuarters de trigo para sembrar su tierra y obtiene a cambio 120 cuarters, los 20 cuarters que el producto deja de remanente sobre la inversión constituirán su ganancia, pero sería absurdo considerar como parte de su inversión este remanente o esta ganancia. El fabricante invierte una determinada cantidad de materias primas, herramientas y medios de subsistencia para el trabajo y obtiene a cambio una determinada cantidad de mercancías terminadas. Estas mercancías tienen que poseer necesariamente un valor de cambio mayor que las materias primas, herramientas y medios de subsistencia que ha habido que desembolsar para producirlas. De donde Torrens deduce que el remanente del precio de venta sobre el precio de costo, o sea, la ganancia, surge del hecho de que los consumidores, mediante el intercambio directo o indirecto, circuitos, entregan una determinada parte de todos los ingredientes del capital mayor de la que cueste su producción. En realidad, el remanente sobre una magnitud dada no puede formar parte de esta magnitud. Por tanto, la ganancia, que es un remanente del valor de la mercancía sobre lo desembolsado por el capitalista no puede formar parte de este desembolso. Si, por consiguiente, en la formación del valor de la mercancía no entra más elemento que el valor desembolsado por el capitalista, ¿cómo puede salir de la producción más valor del que entró en ella? De la nada no puede salir algo. Torrens rehuye esta creación de la nada desplazando el problema de la órbita de la producción a la órbita de la circulación de mercancías. La ganancia, dice Torrens, no puede derivarse de la producción, pues de otro modo formaría ya parte del costo de producción y no representaría un remanente sobre él. Pero si no existiese ya antes del cambio de mercancías, le contesta Ramsay, no podría derivarse tampoco de él. La suma de valor de los productos cambiados no cambia, evidentemente, por el hecho de que se cambien los productos cuya suma de valor es. Después del cambio sigue siendo la misma que era antes. Advertiremos que Malthus se remite expresamente a la autoridad de Torrens a pesar de que por su parte desarrolla de otro modo la venta de las mercancías por encima de su valor. Mejor dicho, no la desarrolla de modo alguno, pues todos los argumentos de esta clase se reducen, infaliblemente, en el fondo, al peso negativo, tan famoso en su tiempo, del flogisto. Dentro de una sociedad dominada por la producción capitalista, hasta los productores no capitalistas se hallan bajo el imperio de las ideas del capitalismo. En su última novela, Los campesinos, expone Balzac de un modo verdaderamente magnífico, con una concepción profunda de la realidad, cómo el pequeño campesino, para ganarse la buena voluntad del usurero, se cree obligado a realizar diversos trabajos gratis para él, sin creer que con ello le regala nada, puesto que su trabajo no supone ningún desembolso de dinero. El usurero, por su parte, mata as.
2 pájaros de un tiro. Se ahorra el pago de un salario y, al mismo tiempo, va envolviendo cada vez más en la red de la araña al campesino, cuya ruina se acentúa a medida que tiene que dejar de trabajar su tierra para trabajar la de otro. La idea absurda de que el precio de costo de la mercancía constituye su valor real y la plusvalía proviene de la venta de la mercancía por más de lo que vale. De que, por tanto, las mercancías se venden por su valor cuando su precio de venta es igual a su precio de costo, es decir, igual al precio de los medios de producción consumidos en ellas más el salario, ha sido proclamada a todos los vientos por Proudhon, con esa su proverbial charlatanería disfrazada de ciencia, como un secreto recién descubierto del socialismo. La reducción del valor de las mercancías a su precio de costo constituye, en efecto, la base sobre que descansa su Banco Popular. Ya hemos visto más arriba que las diferentes partes de valor del producto toman cuerpo en partes proporcionales de este. Si por ejemplo, ver libro 1, Capitán 8, 2, p. 180, el valor de 20 libras de hilados representa 30 chelines, supongamos, 24 chelines de medios de producción, 3 chelines de fuerza de trabajo y 3 chelines de plusvalía, esta plusvalía podrá concebirse también como un décimo del producto igual 2 libras de hilados. Esto quiere decir que si las 20 libras de hilados se venden por su precio de costo, o sea, por 27 chelines, el comprador recibe gratis 2 libras de hilados o, lo que es lo mismo, vende la mercancía un décimo menos de su valor. El obrero no por ello deja de rendir trabajo de más. Lo que ocurre es que ahora lo rinde para el comprador del hilado y no para su productor capitalista. Sería absolutamente falso suponer que si todas las mercancías se vendiesen por sus precios de costo el resultado sería realmente el mismo que si todas ellas se vendiesen por encima de su precio de costo, pero por su valor. En efecto, aunque el valor de la fuerza de trabajo, la duración de la jornada de trabajo y el grado de explotación del trabajo fuesen en todos los casos los mismos, las masas de plusvalía contenidas en los valores de las diversas clases de mercancías difieren en absoluto según la distinta composición orgánica de los capitales desembolsados para producirlas.